Hola gente, disculpen por esta introducción diferente, pero tengo un comunicado que hacerles y pedirles ayuda con algo de suma importancia. Sucede que acabo de perder mi único empleo formal y estoy en una situación económica delicada, por lo cual necesito obtener ingresos de cualquier parte para mantenerme en los próximos meses. Incluso una semana después de mi despido, YouTube me acaba de quitar la monetización por completo y, a pesar de apelar e intentar explicar que fue un error de su sistema, no me será devuelta mi monetización, y así he perdido una fuente pequeña de ingresos que necesitaba en este momento. Por ello requiero su ayuda por medio de suscripciones y donaciones por Twitch y Patreon. A cambio de todo ese apoyo, prometo otorgar aún más contenido en este canal y aumentar mis streams, junto con que ahora mi Patreon estará actualizado para otorgarles recompensas y servicios extras dependiendo de sus colaboraciones. Junto a que estaré haciendo streams diarios en Twitch y realizaré votaciones para que puedan elegir los próximos videoensayos entre los donadores y suscriptores, para amortizar la desmonetización de YouTube. Además, en mis redes sociales estaré anunciando mis servicios de diseño y dibujo en caso de que los requieran. Gracias por atender este comunicado y de antemano por su apoyo. En fin, ahora sí, empecemos con el video. Hola a todos, soy Daniel Case. Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido realizar una pequeña reseña de un juego que curiosamente rascó una parte muy específica de mi cerebro, siendo Screechy Scratchy, desarrollado por Launch Money Games. La historia de Screechy Scratchy nos coloca en el puesto de una especie de lavaplatos al cual se le ofrece el ganar mucho dinero comprando y reclamando los premios en los clásicos raspa y gana. Una promesa bastante arriesgada que claramente aceptaremos, si no, no habría juego. Y de esta forma empieza nuestra ludópata aventura con una moneda en una mano y mucha suerte en la otra. El gameplay de este juego es sencillo, simplemente compramos un boleto de raspar, verificamos qué condiciones debemos cumplir para ganar un premio monetario y qué tipos de premios tiene y empezamos a raspar. Si salimos afortunados, empezaremos a comprar más boletos y seguir raspando. Y con el dinero obtenido, además de más boletos, podemos conseguir monedas para raspar más rápido o incluso aumentar nuestra suerte y de esa forma desbloquear boletos más costosos y con mejores premios. Pero cuidado que algunos de esos boletos tienen ciertas trampas que, si no estás atento a sus condiciones de conseguir el premio, puedes terminar incluso perdiendo dinero. Así que, siguiendo con esta mecánica, mientras más avancemos desbloquearemos variadas herramientas que van desde un robot que rasca boletos por nosotros, un gato que reclama los premios de manera más rápida que nosotros e incluso un ventilador que acerca todos los boletos comprados al robot junto con más herramientas curiosas para alimentar el crecimiento de nuestros numeritos monetarios. Pues sí gente, los engañé todo este tiempo. Screechy Scratchy jamás fue un juego de apuestas, es un juego incremental. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Aunque se sienta muy casual este videojuego, sinceramente es una joya bastante curiosa y legítimamente divertida. Aunque sí, esta es otra video reseña de Case se volvió adicto a otro videojuego incremental y va a convencernos de que esta droga no es mala. Que ya lo mencioné, Screechy Scratchy rascó una parte muy específica de mi cerebro autista y me tuvo atrapado por varias semanas. Y una manera de engancharte es la sorpresa continua de qué desbloquearás en este juego. Como todo juego incremental, al llegar a cierto punto de la partida, podrás comprar un boleto que literalmente matará a tu personaje.
aunque poco después te recuperaste y seguirás comprando boletos. Lo importante de estas muertes es que, si consigues ciertos objetivos como los jackpots de cada boleto, obtendrás puntos de prestigio que servirán para desbloquear más herramientas o mejorar permanentemente ciertas cosas para la siguiente partida. Así que mueres, usas tus puntos de prestigio, vuelves a comprar boletos de rasca y gana y repites una y otra vez, como la vida misma. Pero solo diré que este juego no es tan repetitivo como parece, ya que tiene sorpresas bastante interesantes mientras más partidas o runs vayamos jugando. Y claro, el tremendo pixel art que se manda a este juego crea una experiencia visualmente colorida y divertida, que junto a esos efectos de sonido tan satisfactorios, forman en conjunto un videojuego que captará tu atención de manera perfecta. Screechy Scratchy me ha parecido de esos videojuegos que te atrapan por todo lo que tiene, desde atender a una pequeña ludopatía al sentir un constante flujo de dopamina con cada victoria monetaria, hasta captar esa llamada a nuestra atención continua con todo lo que visualmente nos muestra. Que es sumamente satisfactorio llegar a un punto que tienes cientos y cientos de boletos comprados, ves cómo la suma de dinero aumenta progresivamente a quintillones en cada ganancia y todo se mueve de manera casi autónoma. Y como extra, puedo decir que disfrutar de este juego con alguien más es una experiencia bastante ganadora. Que reírse por los desmadres que pasan en pantalla y cómo se llega a una quiebra económica por confiado son experiencias bastante disfrutables en compañía. Lo menciono porque hice una serie de streams junto a mi amiga Jules Bolts, la cual también fue quien me recomendó este juego. Así que culpen a ella por ser mi dealer de juegos altamente adictivos. No. ¿Qué? Mira, yo tengo mucha suerte. Ya ves, ya no recupera la inversión, claramente. ¡Oh, Dios mío! 0.2%. La primera que jala y ya le sacaste jackpot. Dios, eso sí es suerte. Hola, Pero ya para ir concluyendo, Screechy Scratchy se ha convertido en uno de mis juegos incrementales favoritos por toda su divertida dinámica del rasca y gana, junto con esas curiosidades y cosas absurdas que convierten un simple simulador de boletos premiados en una explosiva experiencia de dinero, suerte y colores. Así que, ¿qué esperan para darle un chute de adrenalina a su ludopatía y déficit de atención al raspar 1 millar de boletos y ganar $1 chillón? Y con esto termino mi reseña. Bueno gente, como dije en el anuncio del inicio, ahora voy a necesitar muchísimo apoyo monetario para literalmente no terminar en la calle. Sé que es una petición complicada, pero necesito una salida económica, aunque sea para cubrir la mitad de ingresos de mi antiguo empleo. Así que toda ayuda será sumamente agradecida por mi parte, y les prometo muchísimos beneficios nuevos en este canal y en todo lo que hago al apoyarme económicamente en Twitch y Patreon, o simplemente viendo mis streams en la misma plataforma púrpura. Y también haré algunas cosas en redes sociales, así que se las comparto para que puedan seguirme en ellas, junto a suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case. Y claro, agradezco a mi genial amiga Jules, la cual me recomendó este juego y me acompañó en los streams del mismo. Así que síganla en sus redes sociales como Jules Bolts. Y también denle su apoyo, que es una increíble artista pixel art. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces la vida adulta es como un juego de raspa y gana. No sabes qué te tocará o incluso no ganarás nada, pero de seguro tendrás una nueva oportunidad. ¡Nos vemos!